Nos encanta el chisme, nos fascina, nos atrae, nos seduce. Nada más es cosa de que alguien diga, oye, ¿qué crees que le pasó a fulanito? Para que entonces nuestras orejas amplíen todo su radar, nuestras pupilas se dilaten, nuestra respiración se contenga y nuestro cerebro esté completamente enfocado en lo que le sucedió a fulanito, omitiendo todas las distracciones que pueda haber alrededor. Es delicioso el chisme. Nos gusta, nos place, es tan placentero que es casi imposible no ser parte de uno o provocarlo. Nos sentimos como si todas las personas estuvieran en un escenario donde todas sus acciones son parte de lo que nosotros estamos observando día con día. Somos el auditorio, pero también somos los jueces. Si alguien hace bien, benevolentemente compartimos toda nuestra complacencia y como si fuera un don divino, otorgamos nuestro pulgar hacia arriba. Pero si hace alguien algo mal, nos abalanzamos con toda nuestra crítica, nuestro juicio, nuestra apariencia de sabiduría y solemos ser capaces de determinar qué fue lo que se hizo mal, por qué se hizo mal, cómo se va a afectar eso y un largo etcétera que incluye, por supuesto, platicar de eso con otras personas para que nuestras conclusiones sean mucho más altas cada vez más. De eso se tratan múltiples programas en la televisión, lo que la gente le atrae. Nada más es cosa de que alguien haga algo chocante, algo irreverente, o un comentario desafortunado, o un pleito entre dos personas, y vemos a una televisora de un lado de uno o del lado del otro. Y llaman a los llamados expertos, entre comillas, y están dispuestos a pagarle a un psiquiatra que venga a ser entrevistado y determine cuál es la conducta que hizo mal, aun si el psiquiatra ni siquiera lo conoce. Llaman al grafólogo para que pueda determinar con su firma el clase de carácter o la falta de actitud o todo aquello que vaya a ensalzar sus opiniones y que también deje en mal a la persona a la cual están atacando. Son capaces de entrevistar a cualquier persona que esté dispuesta de hablar mal de la persona en cuestión para que salga al aire. Los medios de comunicación hoy en día son capaces de edificar una carrera y de destruirla. Pero eso no solamente sucede en la televisión, eso también sucede en la vida real. Los chismes, la crítica, los juicios, la difamación, la condenación pública es algo que puede terminar con una aspiración, o puede terminar con un matrimonio, puede terminar con una familia, puede terminar con un trabajo. Santiago, no hace mucho tiempo, nos enseñó que la lengua es un miembro muy pequeño, pero que sin embargo puede destruir el bosque más importante. En cuanto empieza a irle bien a alguien en sus redes sociales, lo acusan de tener cuentas falsas, los bots. En cuanto a un joven llega a la cárcel, no falta quien diga que es el resultado de tener un padre ausente o una madre controladora. En cuanto a la hija del vecino le empieza a ir bien en su trabajo, no falta quien piense que fue porque durmió con el patrón. En cuanto vemos a un agente de tránsito detener a alguien después de un semáforo, todo el mundo empieza a pensar que es porque quiere dinero. Y si vemos a alguien que le compra un auto nuevo a su esposa, no vaya a ser que esté robando en el trabajo, o que va de los impuestos, o que es parte del narco, o que le fue infiel, o todas esas cosas juntas y recargadas. Nos encanta dar nuestra opinión de las cosas, aun si no sabemos nada. Pero sobre todo, nos encanta publicar nuestras afirmaciones sobre otras cosas, sobre otras personas, sobre otras decisiones, como si de veras nosotros supiéramos. Bienvenidos a la conferencia número 10. Ya vamos bastante avanzados en el libro de Santiago. Ya nos falta muy poco para terminarlo. Y para mí ha sido un placer, una delicia, seguir hablando sobre cómo Santiago nos ayuda a tener mejores relaciones. Nos ha llevado de un camino de donde hay mucha intimidad en sus argumentos, cosas que tienen que ver muy profundas en nuestro ser, desde cómo lidiar con las crisis o cómo vencer nuestros malos
hábitos, nuestros pecados, nuestras cosas dañinas que nos hacemos a nosotros mismos, y nos va llevando en un camino donde poco a poco nos va autoexplorando para poder relacionarnos mejor con otras personas, sin juicios, sin resentimientos, sin ser iracundos. Y el día de hoy nos va a hablar acerca de cómo dominar mi inevitable tendencia de juzgar y generalmente de juzgar cruelmente. ¿Cómo dominar mi inevitable tendencia de juzgar cruelmente? La semana pasada iniciamos con el capítulo 4 y nos terminamos en el versículo 10. Hoy vamos a continuar con los versículos 11 y 12. Santiago dice lo siguiente, observa bien. Muy bien, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzga al otro? La manera como Santiago se expresa aquí parece algo enredado, parece como parte de una telaraña. Así que vamos a ir deshebrando esta situación para poder comprender un poquito más el mensaje que quiere destacar este hombre. Lo primero que quiero llamar tu atención es a la primera instrucción que nos dice. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La palabra murmuración hoy en día parece ser algo como que haces con la voz baja, como si fuera solamente un susurro cuando hablas con alguien. Pero tienes que recordar que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego. Y muchas veces las palabras antiguas tienen significados mucho más profundos que las palabras modernas. Y cuando el traductor tiene que traducir esas palabras al lenguaje moderno, no siempre captura toda la esencia en la que fue escrito originalmente. Quiero decirte cómo es como estaba pensando Santiago cuando habló sobre la palabra murmurar. Murmurar para él no era bajar la voz y hablar con alguien de manera susurrante. Para él murmurar era un sinónimo de chisme, un sinónimo de calumnia, un sinónimo de queja innecesaria, de desaprobación, como cuando alguien venía a la cabeza diciendo, no, esta cosa sí está mal. Para él era hablar entre dientes, era en este sentido una persona que evalúa una acción de alguien más y que empieza a correr la voz con malicia, con la intención de ensalzarse a sí mismo, pero también de dañar la reputación de otra persona. ¿No has hecho tú algo así? Seguramente sí. Todos alguna vez lo hemos hecho. ¿Has conocido personas a tu alrededor que son así? Que evalúan una situación que hace alguien y rápidamente empiezan a soltar sus juicios con la intención de hacerse ver bien, pero también de dañar la reputación de otra persona. Probablemente no tienes que ir muy lejos para conocer a alguien así. Dios dice, no lo hagas, no murmures, no calumnies, no seas parte del chisme. ¿Por qué hacemos estas cosas? Excusa y acusa. Esa es la razón. Excusa y acusa. ¿Te has fijado lo fácil que es acusar a alguien mientras te excusas a ti mismo? Eso es exactamente lo que hizo Adán cuando Dios le preguntó por qué pecó. Él no admitió su responsabilidad. Él no dijo, yo fui, yo pequé, lo lamento, fue difícil controlarme, fue difícil no ceder ante la tentación. Él no aceptó nada de responsabilidad. Él, si no lo has leído, léelo en Génesis capítulo 3, él no aceptó su responsabilidad, ¿sí? Se excusó a sí mismo y acusó a su mujer, acusó a su esposa. Y eso es exactamente el mismo patrón que seguimos cuando nosotros juzgamos,
cuando nosotros chismeamos, cuando nosotros criticamos a alguien. Nos excusamos a nosotros mismos para no hacernos ver mal y acusamos a otros para verse mal. Y de esa forma pensamos que entonces nosotros ya no nos vemos tan mal, nos vemos mucho mejor que aquellos. Pensamos que si apuntamos con el dedo a una persona, las demás personas se van a olvidar de lo que hacemos nosotros. Pero cada vez que apuntamos con el dedo a una persona, hay tres dedos que están apuntándonos a nosotros. Intentamos disfrazar todas nuestras maldades, ¿te has fijado? Incluyendo esta. Decimos, no es un chisme, solo estamos externando una preocupación. Pero no solamente esto, cualquier cosa, decimos, no soy perezoso, solo me estoy llevando mi tiempo para hacerlo bien. No soy negativo, soy realista. No soy criticón, solo discierno mejor los eventos. No quiero juzgar a la persona, no es por juzgarla, solo para evaluar las acciones. No importa lo que digas. Aún si piensas que esto no es un chisme, sino una crítica periodística, no importa lo que digamos, tratar de excusarse a costa de opacar la luz que hay en otras personas, eso está mal. Eso es murmurar. Quizá no lo has considerado, pero de todos los pecados, de todas las malas cosas que la Biblia condena, el chisme, la crítica, la condenación, el juicio, la murmuración, la calumnia, la difamación, en este paquete, es el pecado más frecuente, el mal que nos aqueja a todos, sin importar si somos grandes o chicos, sin importar si somos maduros o somos jóvenes inexpertos, sin importar si somos hombres o mujeres, todos chismeamos. A todos nos gusta la condenación y el juicio. Hay un sinfín de referencias en esto. Hay cientos de versículos que hablan sobre eso. Hay historias asociadas a esta situación por todas las escrituras. Uno pensaría que el pecado más frecuente con el que más batallamos es la blasfemia, o la mentira, o la avaricia. Pero no es así. Es el chisme, la crítica, el juicio, la exageración de eventos para hacer ver mal a otro, mientras nosotros nos excusamos porque pensamos que eso nos hace bien a nosotros. Nos encanta el chisme. Nos gusta, nos atrae, nos seduce, es delicioso. Y esa sensación de hacernos sentir bien mientras hablamos mal de otra persona es casi inevitable. Sin embargo, no debemos hacerlo. Santiago menciona al menos tres razones por las cuales no deberíamos hacerlo. Vamos a verlas. La primera razón la vas a ver precisamente iniciando el libro. No debemos juzgar porque es irrespetuoso. No debemos juzgar porque es irrespetuoso. Mira lo que dice. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No sé si te fijaste, pero en ese contexto donde estamos hablando entre el 11 y el 12, Santiago dice tres veces hermanos, haciendo referencia a que formamos parte de una familia, que si alguien se cae, si alguien se equivoca, si alguien falla, no deberíamos ser nosotros los que se divierten con ello, no deberíamos ser nosotros los que se alegran porque a alguien le fue mal. No deberíamos nosotros apuntar con el dedo y para destacar o exponer las fallas o las faltas que tiene mi esposa, que tiene mi esposo, que tienen mis hijos, que tienen mis padres. Hay algunas personas que son así, donde tú no te sientes ni siquiera con la posibilidad o con el permiso de fallar porque esta persona exhibe completamente todas sus faltas y es capaz de hablar con quien no debería hablar y es una persona muy irrespetuosa. Esposos son así con mujeres, esposas son así con hombres, hijos son así con los padres. No se dan permiso de equivocarse porque no olvidan cada falla. Eso es irrespetuoso. Es interesante, como te decía hace un rato, ver siempre el origen de las palabras. Y la palabra murmurar tiene una raíz etimológica. Y también de esa raíz etimológica viene la palabra diablo. Diablo. ¿Conoces el diablo? Bueno, viene de la misma raíz etimológica de murmurar. El apóstol Juan, más adelante en otro libro, en el libro de Revelación o Apocalipsis, nos dice que una de las tareas o una de las profesiones o una de las actividades que hace el diablo es el de acusar. Así se llama,
el acusador. Bien, cada vez que tú y yo acusamos a alguien, cada vez que tú y yo criticamos a alguien, cada vez que tú y yo juzgamos a alguien, estamos haciéndole el trabajo a él. Yo no sé si nos gustaría seguir siendo asociados con este personaje. Hacerlo es irrespetuoso ante las personas. Pero Santiago nos dice una cosa más. Nos dice que no debemos juzgar porque es ilegal. Nos dice Santiago que hay una ley donde es ilegal difamar a alguien, donde es ilegal chismear sobre alguien, donde es ilegal calumniar o juzgar a alguien. Míralo bien, como dice, el que murmura del hermano, o sea, el que chismea de alguien, y lo juzga, ¿verdad? Porque determina que evidentemente algo está siendo mal y algo es escandaloso como para contarlo con alguien mal. Entonces, esta persona también está murmurando de la ley y juzga a la ley. Ahora, ¿cuál ley? Hay una ley en Estados Unidos, hay una ley en México que prohíba la difamación, sí, aunque es muy limitada. ¿Hay una ley en Estados Unidos o en México que prohíba el chisme? No, de hecho no. Es algo muy complejo y tiene matices tan grandes que de veras no tenemos una ley lo suficientemente clara y lo suficientemente voraz para poder acabar con esta situación. Pero hay una ley que Santiago ya nos había dicho en el capítulo 2 cuando estuvimos hablando acerca de cómo respetar en tiempos de intolerancia, nos explicó que hay una ley que sobrepasa cualquier ley humana y es la ley de Dios. Es la ley real, es la ley divina, así lo llama, la ley real. Y la ley real de amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el momento en el que yo te juzgo, en el momento en el que yo te critico, en el momento en el que yo exagero alguna situación donde tú fallas para hacerme ver bien a mí y para acusarte a ti de lo mal que tú eres, en ese momento estoy quebrando la ley divina, la ley real, la ley de amarte a ti como yo me amo a mí mismo. Y dice, pero si tú juzgas a la ley, o sea, si tú entonces empiezas a criticar a alguien, fíjate cómo lo mencionas, cómo lo maneja. Si yo critico a alguien, si yo juzgo a alguien, entonces también estoy juzgando a la misma ley de Dios. Y si yo juzgo a la ley de Dios, pues entonces yo no soy alguien que guarde la ley, sino entonces soy el juez. Solamente el juez es digno de juzgar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero quiero que entiendas hasta el momento que no debemos juzgar a las personas porque es irrespetuoso, porque es ilegal, pero también es injusto. No debemos juzgar a las personas porque es injusto. Juzgar, en la mayoría de las veces, no es un papel que te toque a ti. La frase donde Santiago dice, uno es el dador de la ley, uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder, es una frase que se repite pocas veces en la Biblia. Y en todas esas veces se habla acerca de Dios. Uno es el dador de la ley, o sea, Dios. El que da la ley es más grande que la ley misma. Y Él puede salvar y perder. Él puede justificar y condenar. Y la pregunta que hace Santiago al final es, ¿quién eres tú que juzgas al otro? Y eso quizá debe ser grabado en piedra en nuestra casa. Debe ser uno de los versos que podemos poner nosotros en cuadros o que podemos poner en hojas o que podemos poner en nuestras recámaras, porque ¿quién eres tú? Piensa bien en eso. ¿Quién eres tú que juzgas al otro? Es irrespetuoso, es ilegal, es injusto, pero también, aunque en Santiago no lo dice, todo el mundo lo sabe, es irrazonable. Juzgar a alguien es completamente irrazonable, porque tenemos la tendencia de juzgar de manera arbitraria. No somos buenos jueces. Si alguien se equivoca en un día, pensamos que así es esa persona siempre. Si alguien por alguna razón roba algo que una naranja o algo en el supermercado, pensamos que es un ladrón. O sea, no pensamos que eso fue en un momento, pensamos que así es siempre. Si alguien pierde los estribos por algún mal día, pensamos que es un nervioso, que es un melodramático, que es un neurótico, que así es siempre. Si alguien se entristece por algo, se ofende por algo, pues en vez de pensar que algo le está sucediendo en ese momento, pensamos que es un llorón de toda la vida.
No juzgamos de una manera justa, no juzgamos, no sabemos juzgar, somos malos jueces. No solamente juzgamos de manera arbitraria, además juzgamos casi siempre las cosas que vemos en otras personas, pero que no nos gustan a nosotros mismos. De alguna forma nos proyectamos en las acciones, nos proyectamos en las decisiones de otras personas. ¿No te has fijado? Somos más severos en criticar algo en otra persona, pero porque no nos gusta hacerlo a nosotros. De alguna forma nos estamos excusando y acusándonos a nosotros mismos. Juzgamos mal. No somos buenos para hacerlo. Por eso debemos dejarle a Dios que Él sea el juez, porque Él es mucho mejor juez que nosotros. Sin embargo, sin embargo, hay situaciones donde tenemos el papel y la responsabilidad de juzgar. Es posible que tengas un pleito entre tus dos hijos y entonces tienes que tomar el papel de juez y tienes que determinar si hay una ofensa de alguien en particular y dar una declaración de qué es lo que se va a hacer para solucionarlo. En ese momento tienes que juzgar. No puedes esperar a que Dios lo haga. Tienes que hacerlo tú. Quizá eres un profesor o quizá eres un director de la escuela y se te presenta una situación donde se ven involucrados algunos alumnos y tienes que juzgar esa situación. O quizá están involucrados alumnos y profesores y te ponen en un papel donde es parte de tu responsabilidad juzgar. Quizá eres un atleta y algunos compañeros de tu equipo están haciendo algo y debes juzgar y evaluar la situación para determinar si es algo que tú deberías seguir el ejemplo o algo que deberías evitar en tu vida. Lo que estoy diciendo es que hay algunos momentos y hay algunas profesiones en donde se requiere juzgar. Evidentemente pedimos que los jueces juzguen. Podemos esperar a que Dios lo haga. Dios lo hará, por supuesto que sí. Pero aquí en la tierra, en este plano de existencia, existen situaciones, existen momentos, existen profesiones donde se requiere un juicio y se requiere juzgar de una manera justa, de una manera correcta. Y esto es algo que se tiene que hacer constantemente. No es un chisme, no es levantar una calumnia, no es difamar a alguien, no es apuntar con el dedo, es algo para dar una solución o para evaluar parte de la experiencia. Es decir, mira, y pon atención en esto, sobre todo tú, joven. Si tú ves a tus amigos involucrados en las drogas, tú debes juzgar esa situación. Probablemente no debes juzgar a tus amigos, pero debes juzgar las acciones que hacen tus amigos para determinar si ese es un ejemplo que tú quieres seguir o no debes seguir. Y yo te digo, no sigas ese ejemplo. Si tú, amiga mía, conoces amigas que están haciendo algo indebido con sus novios o porque ellos los obligan o están haciendo cosas inadecuadas, tú debes juzgar no a tu amiga, sino a la situación, a la decisión, para evaluarla y tomarla para ti mismo y aprender de no hacer algo que te va a dañar a ti o de aprender de seguir un buen ejemplo. Todos debemos juzgar. De alguna forma, en algún momento debemos juzgar, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quieres que esta inevitable tendencia que tenemos de juzgar cruelmente sea limitada, sea dominada, sea tomada por ti y tener gobierno de esa tendencia? Necesitas aprender a juzgar justamente. Necesitas primero aprender cuando no se debe juzgar y que cuando se debe juzgar debes evitar errores que hacemos cuando juzgamos. Espero que me entiendas bien. Espero explicarme de una manera correcta. No debemos juzgar para criticar, para chismear, para ser nocivo ante la reputación de alguien, pero hay momentos, muy pocos, hay momentos y hay profesiones muy pocas en las cuales es necesario hacerlo. Y cuando es necesario hacerlo, tenemos que aprender a hacerlo bien o hacerlo lo más cercano a la perfección para evitar daño, para evitar más complejidad, para evitar más dificultad, para evitar más heridas. Entonces, aparte de decirte por qué no debemos juzgar, cuando puedes juzgar, cuando debes juzgar, quiero decirte siete errores que debemos evitar en nuestros juicios, ¿sí? 7 errores que debemos evitar en nuestros juicios. Ok, vamos a tener que juzgar, ok, lo entendemos, sabemos que no es por chismear,
sabemos que no es por criticar, hay que juzgar justamente. Vamos a evitar 7 errores. El primero de ellos es que no debemos juzgar si cometemos el mismo error. Fíjate bien, hay un error muy grande entre juzgar a alguien que está cometiendo un error o una falta o un pecado y nosotros ser también personas que hacen el mismo pecado, el mismo error, la misma falla que la otra persona. Eso no debe suceder. Si yo estoy haciendo lo mismo que tú estás haciendo y yo te voy a juzgar a ti por lo que estás haciendo, en realidad no tengo integridad y por lo tanto debería ceder ese juicio a otra persona que fuera más íntegra que yo. Romanos capítulo 2, versículo 1, Pablo lo expresa de la siguiente manera. Eres inexcusable cualquiera que juzgas. Fíjate, no tienes excusa, dice, cualquiera que juzgas. No por juzgar, sino fíjate cómo lo dice. Eres inexcusable cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú. ¿Sí te observas? Lo mismo haces tú. No tienes excusa que juzgas tú a otro cuando lo mismo haces tú. Si tú te quedas con el cambio, cuando te dan de más y no dices nada, no regresas el cambio, no dices, oye, me diste más, te equivocaste, aquí está el vuelto, no puedes señalar entonces a aquel que se llevó las papas del supermercado. ¿Por qué? Si tú sobornas a la gente de tránsito cuando te detiene por haberte pasado el alto, entonces no, ¿por qué te indignas de que toman a un político que es corrupto? Si tú eres arrebatado por la ira, no puedes admirarte cuando alguien pierde los estribos. Si tú has golpeado a tu mujer porque estabas borracho, no tienes ningún derecho de juzgar a alguien que hace lo mismo. Ahora, no me malinterpretas. Yo no estoy diciendo que está bien robar, no estoy diciendo que está bien sobornar, no estoy diciendo que está bien la violencia en el hogar. Por supuesto que no. Eso ya quedó aclarado mucho tiempo atrás, muchas predicaciones atrás. No están bien estas cosas. Y precisamente porque no están bien estas cosas, no debemos hacerlas. Porque en el momento en el que nos toca juzgar a alguien, no nos vayamos a estar en la posición de estar haciendo las mismas cosas que la persona a la que nosotros tenemos que juzgar. Entonces, no está bien cometer ninguna de estas cosas y mucho menos está bien juzgar a alguien que está haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Porque dice allí, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Recuerdas aquella vez que llevaron a Jesús una mujer que había sido tomada en adulterio? ¿Recuerdas esa ocasión? La llevaron y le dijeron, Jesús, nuestra ley nos está diciendo, nuestra ley nos dice que debemos nosotros apedrearla, debemos matarla apedreándola. Y Jesús dijo, ok, si la ley dice eso, y evidentemente la ley decía esto, adelante, vamos a apedrearla. No necesitamos más testigos, no necesitamos más evidencia. Vamos a apedrearla. Pero sería mucho mejor que la apedree a alguien que no esté cometiendo ese pecado, ¿no? Si vamos a juzgar, pues debemos ser íntegros. Adelante, que tire la piedra el que esté libre de pecado. Tú sabes el resto de la historia. Poco a poco, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, dejaron las piedras que ya tenían preparadas en su mano y no pudieron apedrearla. Y la razón es porque Jesús es muy claro. No debemos juzgar si estamos cometiendo el mismo error. Ese es un error que debes tú evitar si quieres juzgar o si necesitas juzgar. ¿Cómo puedes controlar esa inevitable tendencia de juzgar cruelmente? Hay que evitar ese error y hay que evitar el segundo. No ser consciente de nuestros puntos ciegos. No ser consciente de nuestros puntos ciegos. Eso es algo más frecuente de lo que uno pensaría. Déjame aclarar primero qué es un punto ciego. Si tú vas manejando, si tú eres el conductor, tú vas a tener unos espejos que te van a ayudar a identificar otros conductores en la carretera, en la avenida, en la calle. Vas a identificar. Pero cuando es algo muy amplio, digamos una avenida o una carretera de 2 o 3 carriles, no sé si te ha pasado, pero quieres girar, por ejemplo, al carril de la izquierda y de repente sale un auto y nunca te habías dado cuenta que ese auto estaba ahí. Eso es lo que se llama un punto ciego. Sin importar los espejos, hay un momento, un área en tu visión en donde no puedes observarlo, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho también sucede. Eso es un punto ciego.
Y en nuestra vida tenemos muchos puntos ciegos. Hay cosas que simple y sencillamente no nos damos cuenta que hacemos mal. O no nos damos cuenta de que lo que hacemos tiene repercusiones más allá de nuestra mente. Hay algunas personas que son tan egoístas que ni siquiera tienen el interés de identificar sus puntos ciegos, de saber si lo que están haciendo, si dejan la tapa del baño en una posición o en la otra, va a afectar o no a su esposa. Son puntos ciegos, son cosas que no se dan cuenta. A lo mejor no están cometiendo el mismo error, pero son deficiencias que son grandes, algunas de ellas son muy grandes, y que no deberían también ser parte de nuestros juicios. Si quieres juzgar justamente, debes ser consciente de tus puntos ciegos. Mira cómo lo dice Jesús en el libro de Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. Dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, espera, echaré de tu ojo la mota y he aquí la viga en tu ojo? Vamos a detenernos ahí. Quiero que observes esta dinámica que Jesús está aquí proponiéndonos. Algunos expertos en las escrituras, algunos opinan que esto es una frase algo jocosa, algo chistosa. Parece que el humor hebreo así es, que el humor hebreo tiende a la exageración. Los más estudiados le llaman hipérbole. Los que les gusta el español, les va a encantar la palabra hipérbole. Esta hipérbole literaria, que es la exageración de algunos puntos para explicar una conclusión, parece ser como un son de chiste. Como cuando Jesús está hablando esto y entonces todas las demás personas están sonriendo, como diciendo, no puede ser que él lo esté diciendo así. Yo no sé si es un chiste o no, pero realmente tiene mucho de reflexión. Él dice, ¿por qué miras la mota? ¿Qué es la mota? Sé que en México esa palabra puede tener muchas implicaciones, pero la mota, una mota es una basurita. ¿Has visto la figurita que tiene un confeti? Una pieza de confeti. Bueno, esa disminúyela, perdón, y eso puede ser una basurita que te entra en el ojo. Lo mínimo, algo casi insignificante, pero ahí está. Y dice, ¿por qué estás mirando esa cosa insignificante, esa cosa pequeña en el ojo de alguien más, en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta del palillo de dientes que tienes incrustado tú en el ojo? No te das cuenta de tu dificultad, no te das cuenta de lo grande, la dificultad que tienes allí en el tuyo. ¿Cómo le vas a decir a tu hermano, oye, déjame, yo soy un arréglalo todo, ¿sí? Yo tengo aquí todas las herramientas para arreglar tu problema. ¿Cómo le vas a decir, oye, déjame echar fuera de tu ojo la mota, déjame ayudarte? Si primero no estás listo para echar de ti el palillo de dientes que tienes incrustado en tu ojo. Tienes un poste de luz allí en el ojo, no te está dejando ni ver, ni siquiera tus propias faltas. ¿Cómo le vas a decir a alguien que vas a arreglarlo? ¿Sabes lo que Jesús llama a esas personas? Así como les dice hipócritas, hipócritas. Fíjate, la instrucción es, echa primero la viga de tu ojo y entonces mirarás de echar la mota del ojo de tu hermano. Te molestas porque no te hacen caso cuando tú hablas, pero cada vez que alguien te habla, lo interrumpes para expresar mejor sus opiniones. Ok, quizá no estás haciendo lo mismo, pero también tienes una gran diferencia, una gran dificultad, discúlpame, una gran dificultad para escuchar a los demás. Te indignas porque tus padres te corrigen, pero omites completamente que tienes puntos ciegos, que ellos tienen más experiencia y que tú eres un egoísta que ni siquiera puedes lavar tus trastes. Omites eso. Si quieres juzgar, si quieres dominar esta inevitable tendencia de juzgar cruelmente, no debemos cometer este tipo de errores, no debemos ser personas que hacen lo mismo que las otras personas que estamos juzgando y tampoco debemos ser personas que somos inconscientes de nuestros puntos ciegos. Hay una tercera cosa que debemos evitar y es dejarnos llevar por las apariencias. Si tú eres una persona que juzga según las apariencias, no estás haciendo bien. Se dice que tenemos solamente una primera oportunidad, perdón, una sola oportunidad para dar una primera impresión. Y no quiero discutir si es cierto o no, pero ¿no has conocido personas que a los 5 segundos de haber conocido a alguien ya saben todo de ellos?
Sorprendente. No importa, no han hablado con ellos, no conocen sus pensamientos, no han platicado sobre su opinión política, ni siquiera están hablando de cosas personales, pero nada más con mirarlo, con los zapatos que trae, con la playera que compró, con el traje que tiene, con la manera como se peina, con el maquillaje que se puso o con las joyas que tiene enfrente, ya saben todo, ya saben qué tipo de persona es y si les cae bien o si les cae mal. Tienen habilidades que Sherlock Holmes o que el Dr. House desearían tener. Lo que pasa es que estamos juzgando según las apariencias y Jesús nos dice esto en Juan capítulo 7, versículo 24. Escucha bien. No juzguéis según lo que parece. Muy claro, muy claro. No juzguéis según lo que parece, mas juzgad justo juicio. De hecho, no deberíamos estar juzgando a las personas, pero cuando necesitamos hacerlo, Jesús nos dice que no hay que juzgar conforme a las apariencias. Hay algunas personas que juzgan, que toman sus decisiones basado en quién llora más, o en quién se ve más arrepentido, o en quién se ve más dolido. No debemos juzgar según las apariencias. No debemos juzgar si la persona tiene cabello rojo, si tiene cabello negro. Debemos juzgar justo juicio. Esto es algo que sucede en todas partes, inclusive la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, ha tratado de hacer esfuerzos para evitar la discriminación por las apariencias, porque las apariencias son discriminatorias en muchos casos. De eso ya hablamos en nuestra conferencia sobre cómo respetar en tiempos de intolerancia. Búscala. Te vamos a dejar el enlace de esa conferencia en la descripción de este video. Pero quiero tomar unas fotografías precisamente de la Organización de las Naciones Unidas para ayudarnos a entender este mal que tenemos de las apariencias. Ellos ponen esta fotografía y nos preguntan, ¿qué ven? Allí tenemos a un latino, moreno, rapado, ¿sí? Y dicen, ¿qué ven? ¿Es un atleta? ¿Es un enfermero? ¿O es un vendedor de drogas? ¿Qué piensas tú? Luego nos ponen esta imagen. Ahí tenemos a alguien con rastas, ¿sí? De color, barbón. ¿Qué ves tú ahí? ¿Ves a un doctor, un taxista o un activista de derechos humanos? Luego nos muestran esta imagen. Vemos allí a una mujer con perforaciones, con piercings, y nos preguntan si es genio de la técnica, si es drogadicta o es trabajadora social. ¿Qué piensas tú? Es sorprendente que más del 70% de las personas no pudieron identificar con claridad quiénes eran estas personas. Son estas tres, pero hay más. Y lo que nos damos cuenta, y según la Organización de las Naciones Unidas, es que somos juiciosos por las apariencias. Debemos evitar esa situación si necesitamos juzgar a alguien. Cuarto error que debemos evitar es no tener todos los elementos. No tener todos los elementos. Juzgar no es algo que sea fácil. Y tener todos los hechos, todos los elementos en cuenta no es algo sencillo. Pero una cosa sí te voy a decir, cuando no tienes todos los elementos, tienes una capacidad enorme de equivocarte. Uno puede decir una cosa, otro puede decir otra cosa, pero los hechos son los que de veras deben contar, no solamente las palabras. Tienes que juzgar los hechos. No puedes juzgar los sentimientos. Ya no hablamos de eso también. Santiago ya nos explicó esto. Debemos juzgar los hechos. Y cuando nosotros estamos juzgando sentimientos, nosotros tenemos la tendencia a equivocarnos. Es como cuando alguien de nuestra familia, alguien que queremos, alguien que apreciamos, se siente ofendido por alguien que le hizo a alguien más. Generalmente no estamos pensando en los hechos, estamos pensando en los sentimientos. Si llega tu hijo de 5 años gritando, llorando, con un chipote aquí en la frente y casi privándose, ¿verdad? Tú preguntas quién fue, no preguntas cómo está. Y si él te dice que fue el hijo del vecino, pues después de dejarlo a lo mejor a tu esposa, al niño, sales corriendo con la sangre a todo hervor, agitado completamente, concentrado en cuidado de que el niño se te atraviese porque eres capaz de darle una buena bofeteada,
una patada por por haber dañado a tu hijo? Tocas a esa puerta porque ese niño ya no está ahí en la calle, tocas ahí a la puerta de tu vecino y le reclamas vociferando y después de 4 minutos de estar gritándole al vecino, te das cuenta que era el vecino equivocado, que era el de otro vecino, o que solamente fue un bebé que aventó una sonaja y le golpeó a tu hijo y que pues los accidentes pasan. No siempre tenemos que juzgar las cosas así de rápido. Tenemos que tener los hechos, los elementos, entender cuántos matrimonios no se han destruido porque el esposo acusa a la esposa de algo que parece que está mal, pero no era así. No vio los hechos, solo vio los sentimientos. ¿Cuántos empleados han sido despedidos porque no salieron todos los hechos a la luz? No les interesaron las evidencias, solo se enojaron y hicieron un juicio. ¿Cuántos hijos son regañados injustamente porque no les preguntaron por qué sucede lo que sucede? ¿O cuántos padres han sido juzgados por los hijos sin conocer todos los hechos? ¿No te has sentido alguna vez así, juzgado, sin que te escuchen, sin de veras que la persona esté interesada en los hechos? Nicodemo, un fariseo que creía en Jesús, una persona que tenía mucho interés en las cosas espirituales, antes de que Jesús fuera aprendido, enfrentó a los demás de su clase diciendo lo siguiente en Juan 7:51. Él dice, juzga nuestra ley a hombre si primero, observa esas palabras en mayúsculas, si primero no oyere de él y entendiere lo que ha hecho. Juzga nuestra ley a una persona si primero no lo escucha, si primero se pone a investigar, si primero no pone atención poner una lupa y poner a ver, entender qué es lo que se ha hecho, por qué se ha hecho, sin entender el otro punto de vista. Demasiados males hay cuando se juzga sin tener todos los elementos. A veces, entre dos personas hay tres verdades. Hay la historia de uno, la historia del otro y la historia real. La verdad de uno, la verdad del otro y la verdadera. Una vez que Nicodemo habló estas palabras, no lo tomaron en serio y finalmente terminaron aprendiendo a Jesús, juzgándole de una manera muy injusta, sin tener todos los elementos y terminaron crucificándole. ¿Estás dispuesto tú a crucificar a alguien? Obviamente de forma no literal, pero ¿estás dispuesto tú a crucificar a alguien porque no tienes todos los hechos cuando juzgas? Entonces estás juzgando mal. No deberías juzgar. No debemos juzgar, pero cuando tenemos que hacerlo, tenemos que dominar esa tendencia de juzgar cruelmente, evitando todos estos errores. Tenemos que tener integridad para no juzgar cuando estamos cometiendo el mismo error. Tenemos que tener humildad para no juzgar si no estamos conscientes de nuestros puntos ciegos. Tenemos que tener prudencia para no juzgar por las apariencias. Y también tenemos que tener sabiduría para no juzgar sin tener todos los elementos. Además, tenemos que tener respeto para no juzgar si no respetamos las preferencias personales. Hay veces que cuando juzgamos porque la otra persona actúa o vive o decide cosas que a mí no me gustan. No estamos juzgando los hechos, estamos juzgando el tipo de persona que es según nuestros ojos. No estamos respetando su color de ojos, ni estamos respetando su color de piel, ni estamos respetando si le gustan los tatuajes o no, si le gusta traer el cabello pintado o no. Solamente juzgamos a base de las preferencias personales. Eso no debe ser. Si una persona es vegetariana y la otra persona come carne cruda, ¿verdad? Bistec crudos, eso no debería ser motivo para que estén criticándose y para estar dañándose o para estar ofendiéndose entre el uno y el otro. Debemos aprender a respetar las preferencias personales, cosa que ya hemos visto en los últimos 3 conferencias. Harías bien en volverlas a escuchar si no las has escuchado o bien empezar a escucharlas. Ya lo hemos hablado de eso, aunque en otros matices, con otros temas. En este tema sobre el juicio, en este tema sobre cómo juzgar o cómo evitar juzgar cruelmente, debemos evitar el error de no respetar las preferencias personales. Cuando tú juzgas y cuando tienes que hacerlo, tienes que ser justo.
Y para ser justo, tienes que poner las preferencias personales a un lado y juzgar solamente los hechos. Pablo tenía esa dificultad con algunas iglesias en donde él ministraba. Él en Colosenses capítulo 2, versículo 16 nos relata lo siguiente. Les dice a estas personas, por tanto, nadie os juzgue en la comida o en la bebida o en el parte de día de fiesta o en luna nueva o en sábados. Había en aquellos tiempos en la iglesia donde Pablo ministraba personas que eran judíos y personas que no eran judíos. Y los judíos, para ellos, había algunos días de fiestas que eran ceremonialmente muy importantes. Y ellos los guardaban y los respetaban. Aún cuando estaban siendo parte de la iglesia, tenían ellos por costumbre guardar respeto en esos días de fiesta o en ciertas comidas. Había personas que no eran judías y no les importaba tanto. Comían de lo que querían y no les importaba si el día era viernes o era sábado o era domingo. Ellos de cualquier manera seguían su vida normal. Lo que Pablo está diciendo es, no necesariamente uno tiene que estar bien y otro está mal. ¿Te has fijado que eso tenemos como tendencia de polarizarnos? Unos son buenos y unos son malos. Y hay que escoger un lado. Unos son fifís y unos chayos. Hay que escoger un lado. No. Pablo dice, no. No debemos juzgar sin respetar las preferencias personales. ¿Qué importa si alguien le va a un equipo y qué importa si alguien otro le va a otro equipo? Cuando se trata de juzgar, cuando tienes esa necesidad, no debes juzgar cruelmente y para evitarlo tienes que respetar las preferencias personales, que hay que juzgar los hechos. Si a una persona le gusta más Netflix o a la otra persona le gusta Amazon Prime o a la otra persona no ve la televisión, ¿qué más da? Esas son preferencias personales. Si la persona le gusta comprar en el Buen Fin o le gusta endeudarse 60 meses sin intereses, pues son cosas de preferencias. A lo mejor no hay sabiduría en eso, a lo mejor no hay, pero eso no significa que tus juicios tienen que ir manchados por tus preferencias personales o porque no te gustan las preferencias personales de la otra persona. ¿Cuántas personas hemos escuchado de que han sido puestas como predilectas porque son amigas de alguien o porque le van al mismo equipo deportivo? Eso no debe suceder. Debemos evitarlo tanto como el siguiente error, como divulgar las confesiones privadas. ¿Cuántos de ustedes no han sufrido las consecuencias de confiarle a alguien algo y luego ver que entonces todo el mundo alrededor ya lo sabe? Yo no estoy hablando de contarle algo a alguien que te va a ayudar o que te o que es parte de tu vida de tal forma que te necesitas saberlo. Es decir, mira, si tú vienes conmigo y tú me dices que tú te has tenido pensamientos suicidas serios, muy probablemente yo voy a hablar con tus padres, voy a hablar con tu esposa o voy a hablar con tu esposo, porque ellos necesitan saberlo, porque tú necesitas ayuda y tú no, probablemente en este momento no estás pudiendo hacerlo solo, necesitas apoyo, respaldo para ayudarte, pero hasta ahí. No voy a estar divulgando a todas las demás personas acerca de tus pensamientos. Esas son confesiones privadas. Eso es algo que tú tuviste confianza de hacerlo. Y lo mismo sucede con todas las demás personas. Cuando alguien te hable a ti con algo privado, no andes divulgando por todos lados. No lo uses de ejemplo en tus conversaciones de la familia. Aunque no digas nombres, eso es chocante, eso es irrespetuoso, eso es ilegal, eso es irrazonable, eso no debería ser. No lo hagas. Eso es murmuración. Por eso no encuentro, aunque hay muchos versos, no encuentro uno que sea tan claro como lo que dijo Santiago hace unos segundos. No murmuréis los unos de los otros. Las personas debemos estar allí para apoyar, para edificar, para construir, no para destruir la reputación o el orgullo o la condición de persona de nadie. No debemos destruir, tenemos que animar, fortalecer las relaciones, fortalecer las amistades, fortalecer los matrimonios. Y hay un último error que debemos evitar. Si queremos dominar esa tendencia de juzgar cruelmente, debemos evitar el error de no entender las motivaciones. Ok.
No debemos juzgar a las personas, no debemos criticarlas, chismear sobre ellas, ser parte de chismes, porque aunque nos encanta hacerlo, está mal. Es irrespetuoso, es ilegal, no debemos hacerlo, ¿sí? En las pocas ocasiones donde tenemos que juzgar, donde tenemos que evaluar, no para chismar, sino para evaluar la situación, encontrar una solución, para poder tomar el ejemplo o evitarlo, tenemos que evitar ciertos errores. Errores donde evidencia claramente nuestra falta de integridad, nuestra falta de prudencia, nuestra falta de sabiduría. Y el error más importante que debemos evitar es no entender las motivaciones. Nicodemo preguntó, ¿tenemos una ley que juzga a las personas sin escuchar por qué lo hicieron? Y a veces juzgamos sin escuchar por qué lo hicieron, sin saber. Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice lo siguiente. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también, fíjate bien ahí, el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Tú no sabes lo que hay en el corazón, no lo sabes. Puedes intentar adivinarlo, pero no lo sabes. Cuando venga el Señor, porque ha de venir, Él va a juzgar y todos vamos a comparecer ante Él. Todos. Vamos a estar delante de Él, frente a frente, cara a cara, y Él va a juzgar. Y Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y va a manifestar los intentos de los corazones. Él va a decir por qué, cómo, cuándo. No habrá escapatoria. Para algunos de ustedes eso les dará mucho temor. Para algunos de ustedes eso les dará mucho descanso, porque Él finalmente va a hacer justicia. Y entonces dice allí, cada uno tendrá de Dios la alabanza. Tienes a alguien que tiene un hijo enfermo y que de repente renuncia a su trabajo y se va a mudar a una casa chica con unos padres viejos y todos piensan que ella va a ser, junto con su hijo enfermo, una carga para los abuelos. Pero tú no sabes. Tú no has pasado por una situación así, no conoces las necesidades, no conoces las motivaciones, no conoces por lo que están pasando. No, y es fácil juzgarlas. Tienes a alguien que se acaba de morir su esposo hace menos de un año y ya está a punto de contraer una nupcias con un nuevo marido. Y para eso no te gusta. Es chocante para algunas personas. ¿Cómo es posible? Ni siquiera le guarda el luto por un año a su marido. Pero tú no sabes lo que está pasando, no sabes su corazón, no sabes sus motivaciones. Tienes a alguien que acaba de renunciar en este momento en plena pandemia. No tiene una oferta de trabajo, tiene 4 hijos que mantener, tiene una esposa que está enferma y no parece que tenga ningún ahorro, pero no sabes. Parece loco, parece digno de entonces sí criticarlo, digno de juzgar y entonces decir a otras personas, ¿ya sabes lo que hizo esta persona? Pero tú no sabes, tú no entiendes, tú no has pasado por eso, no sabes qué es lo que pasó, no entiendes las motivaciones, no conoces las necesidades. Tienes a alguien con un futuro prometedor y renuncia a trabajar, te parece desaprovechar las oportunidades, pero no conoces lo que está sucediendo, no sabes, solamente ves hechos, pero desde tu perspectiva, sin entender lo que hay detrás de esas decisiones. Y eso es uno de los errores más importantes, probablemente el más importante que hacemos cuando tenemos que juzgar y juzgamos mal porque no entendemos las motivaciones. Nadie sabe los corazones, tenemos que explorar mucho para conocerlos. Y cuando tenemos que juzgar, tenemos que ser muy prudentes para hacerlo. Pero esa es la razón, quizá la más importante, por la cual Santiago dice, uno es el dador de la ley, uno es el dador de la ley que puede salvar o perder. ¿Quién eres tú que juzgas al otro? ¿Quién eres tú? Dios es el que va a juzgar finalmente. Dios no comete ninguno de estos errores. Dios no hace los mismos pecados, los mismos errores que otra persona hace. Dios no tiene puntos ciegos. Dios no se deja guiar por las apariencias y tampoco desconoce todos los hechos porque Él conoce todas las actividades.
Dios no prejuzga las preferencias personales y Dios no va a andar divulgando todo lo que le cuentas. Dios, sobre todas las cosas, conoce todos los intentos de tu corazón. Muchas ocasiones hay situaciones en las cuales es imposible conocerlos. Hace poco estuve leyendo una historia de un joven soltero que trabajaba en una empresa en donde cada año les daban pavos para el Día de Acción de Gracias. Un día en Estados Unidos que es probablemente más importante para ellos que para en México nosotros la Navidad. Ellos tienen por costumbre comer pavo en esas fechas y todos los años este empresario regalaba pavos a sus empleados. Había por allí un joven soltero que no tenía familia cercana, que no podía viajar a donde estaba su familia y él iba a pasar el Día de Acción de Gracias solo. Él también le iba a tocar un pavo, pero los compañeros de trabajo decidieron que le iban a jugar una broma. Así que cuando identificaron qué pavo le correspondía a él, ellos lo cambiaron por un pavo hecho con papel maché. Ellos dejaron nada más la cola y las patas como para que no sea fácil identificar que había sido cambiado el pavo. Bueno, llegó el momento en el que fue entregado los pavos y el joven se llevó ese pavo. Se fue entonces en metro y estuvo sentado allí con un pavo que evidentemente iba a ser demasiado para él solo en su casa ese día. Llegó una persona que se sentó al lado de él con una bolsa de papel. Cuando estuvieron conversando, inevitablemente estuvieron hablando del Día de Acción de Gracias y de los pavos. Luego este hombre le contó a este joven que en esa bolsa tenía hamburguesas para compartirla con su familia porque no tenía dinero para comprar un pavo y compartirlo con familia. Así que a este joven se le ocurrió una brillante idea. Le dijo, oye, ¿por qué no intercambiamos? Yo no necesito este pavo y para mí son suficientes las hamburguesas. Me encantan las hamburguesas. Este hombre, emocionado, aceptó el trato e intercambiaron entonces los productos. Se fueron ambos muy felices, muy contentos a su casa. Cuando este joven llegó a la casa, él abrió la bolsa donde estaban las hamburguesas, tomó las hamburguesas y comió y dio gracias a Dios por ello. Muy contento ese día. Cuando este hombre llegó a la casa, llegó con un pavo a la casa, reunió a su familia a la mesa y cuando abrió finalmente la envoltura, se dio cuenta de que era un pavo de papel maché. Obviamente este joven no tenía malas intenciones. Obviamente este joven no tenía ninguna razón para dañar así a esta persona, a este padre de familia. Pero te puedo asegurar que ese incidente estuvo en la mente de ese hombre todo el resto de su vida, pensando en lo insensible que fue esa persona al darle un pavo, intercambiarle las únicas hamburguesas que iba a compartir ese día con un pavo de papel maché. Este joven se dio cuenta después de lo que sus compañeros de trabajo lo habían hecho y fue a buscar a este padre de familia por muchos días intentando explicarle, intentando encontrarlo para explicarle y para compensarle el mal trago, el mal sabor de boca que seguramente tuvo esa noche tan importante para ellos, pero no lo encontró. Nunca lo encontró y nunca pudo disculparse. Mira, este hombre seguramente tuvo malos ratos, no sé si le perdonó o no, pero entre sus ojos, para él este joven fue malvado, pero él no conocía el corazón. Hay cosas que así son en la vida, cosas que parecen buenas y que se ven mal, o cosas que son malas y se ven bien. Tenemos que evitar esta tendencia que tenemos de juzgar a los demás, de chismear de los demás, de criticar a los demás, de perjudicar a los demás, acusándolos para excusarnos a nosotros mismos. Hacernos ver mal a ellos para que nosotros nos veamos menos mal o mejor que ni nos vean. Tenemos que quitar esa tendencia en nuestra vida porque nos causa problemas. Además, es muy irrespetuoso, es ilegal y por supuesto es irresponsable, injusto para las demás personas. Queremos evitarlo, hay que entender que no nos toca a nosotros, que no somos parte de la acusación, que eso lo hace el diablo.
Nosotros hay que edificar a las personas. No tenemos que estar listos para exponer los errores de los demás. Pero en algún momento dado nos va a tocar juzgar. Y si queremos evitar juzgar injustamente o cruelmente, hay que evitar estos 7 errores de los que acabamos de hablar. ¿Quieres cortar de tajo? ¿Quieres cortar de tajo esta tendencia de juzgar? La Biblia todavía nos dice algunas cosas. Nos dice 3 razones que debemos recordar para romper con este mal hábito de juzgar a las personas. 3 razones. Pero esas 3 razones, te invito a verlas el siguiente miércoles. No sé si lo sabes, pero todos los miércoles estoy respondiendo preguntas que ustedes nos hagan, que tú mismo puedes hacer en nuestra página de Facebook, puedes enviarme un inbox, en nuestro canal de YouTube o en nuestro correo electrónico iglesiadezacatecas@gmail.com. Me encantaría hablar de estas 3 razones, 3 cosas que hay que recordar, pero lo vamos a ver el miércoles. Si tienes alguna duda sobre lo que acabas de escuchar, te invito también a que ya que estás viendo aquí el video del miércoles, expongas allí alguna pregunta, que eso nos va a ayudar a seguir manteniendo ese contenido. Te agradezco mucho la atención, espero que esto te haya ayudado y que conforme van pasando las semanas puedas tú ir explorando verdades que tenías tú en mente, pero que a Santiago nos explica de forma más consistente. Por ejemplo, si estás pasando por una crisis y no sabes qué hacer, te recomiendo que vayas a buscar cómo enfrentar las crisis en mi vida. O si tienes dificultad para tomar decisiones, ya sea que los tiempos sean buenos o malos, o no sabes entre 2 decisiones que son igualmente buenas o igualmente malas, te recomiendo que busques cómo decidir en tiempos difíciles. Si no sabes cómo vencer tus malos hábitos o esa tendencia de destrucción a ti mismo, te recomiendo que vayas a buscar cómo vencer los hábitos que me vencen. Si tienes dificultad para aprender de tus errores o para aprender en cualquier cosa, busca cómo aprender en medio de la confusión. Si tienes problemas de racismo o de clasismo, observa en la conferencia cómo respetar en épocas de intolerancia. Si finges, engañas, crees que tienes fe, pero tus hechos demuestran lo contrario, te invito a que veas cómo creer cuando todo es fingido. Si no puedes dejar de hablar mal de otros, si tu boca te domina, si tu boca te mete en problemas, busca la conferencia Cómo superar los riesgos de mi furia interna. Si no sabes cómo relacionarte sabiamente con otras personas y tú estás dañando a alguien más con tus actitudes o otras personas te están dañando a ti, te invito a que veas cómo purificar mis múltiples relaciones tóxicas. Si tienes conflictos constantemente, ya sea porque los quieras o no, existen y tienes conflictos con alrededor de tu familia, con personas que amas, te vamos a dejar también el enlace de cómo evitar conflictos antes de que aparezcan. Si tienes problemas con los juicios, los chismes, las calumnias, sigue viendo este video, regrésalo otra vez. Necesitas volver a observar cómo dominar mi inevitable tendencia de juzgar cruelmente. Y te voy a invitar a que no solamente este miércoles veas el anexo, sino que veas también nuestra siguiente conferencia, cómo mantener la esperanza en un futuro incierto. ¿Cómo mantener la esperanza en un futuro incierto? Nos va a llevar en la recta final de este maravilloso libro de Santiago. Espero no te lo pierdas. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga.